La segunda cuestión temática sería responder a la pregunta: ¿cuáles son los grandes interrogantes del hombre? Hablar un poco del sentido de la vida, de la muerte, de la inmortalidad, de la eternidad. Bien, yo diría, primero una pincelada histórica, porque esto es divergente en las diversas etapas del pensamiento. Pienso que en la tradición clásica, los pensadores griegos, de los dos puntos centrales acerca de qué puede responder a los interrogantes de la vida, que a mi modo de ver son dos, los radicales dos: el origen y el destino, el destinatario, por así decirlo mejor, ¿no? Destino fatum, ciego, etc. Origen y destinatario. Bien, me parece que el pensamiento griego está más polarizado por el origen, el arjé, el origen del cosmos. Empezaron con la cosmología. Por tanto, son un poco más desesperanzados, menos optimistas, menos graciosos, menos, como diría yo, menos alegres que el periodo siguiente, que es el cristianismo. En el cristianismo se plantea la misma pregunta y la respuesta es dual, porque no puede ser de otra manera, pero entre el origen y el destino, el destinatario, pesa muchísimo más el fin que el origen. Sabemos que nos ha creado Dios. Es decir, sí, evidentemente el cuerpo lo recibimos de nuestros padres, pero yo no me reduzco al cuerpo. Yo puedo proteger el cuerpo, puedo sacarle partido en una dirección u en otra, en un deporte u en otro, lo especializo para una actividad manual u otra. Y lo mismo, pues las potencias que tienen engarce, pues bastante vertido hacia el cuerpo, como son la inteligencia, sobre todo la razón práctica, y la voluntad. La voluntad, a la hora de fraguar virtudes, tiene que jugar pues con fortaleza, con templanza, y eso es corregir los apetitos, poner orden, mil cosas más que todos sabemos. Bien, en cualquier caso, si el origen pues es importante, y la radicalidad del origen no se puede explicar solo teniendo en cuenta el cuerpo, sino que hay que apelar a un quién distinto por detrás, que está poniendo el sello del artista en cada corporeidad, en cada conformación, no solo corpórea, sino también tipológica en lo psíquico, es decir, está ahormando la inteligencia por unos derroteros o por otros, el querer de su voluntad con matices del artista, etcétera, etcétera. Todo eso es importante, pero deja traslucir que hay un quién irrepetible debajo, una persona novedosa, que es originaria desde el minuto uno, y las mamás pues eso lo ven claro. Quiero decir, pues entre los hijos que tengo, pues ni color, uno es como el sol y la otra es como la luna, tan distintos, ¿no? Normalmente es bueno que pase eso en el seno de la familia, que no sean afines ni siquiera entre gemelos, porque así se nota el valor de cada quien, ¿no? Se aprecia naturalmente, sencillamente, familiarmente. Bien, pero como digo, el cristianismo pone mucho más énfasis en la salida que en la entrada, en el tratado de la felicidad. Aquí nos la jugamos, porque la persona es creciente. No solo crece su cuerpo hasta cierto tiempo de la vida, y no solo son crecientes irrestrictamente las potencias inmateriales, sino que el cada quien, ese que se corresponde íntimamente con Dios, en cristiano diríamos oración, ese es creciente o decreciente, le puede dar la espalda, es libre, la libertad es íncita al núcleo personal, al corazón humano. Le puede uno retrotraerse progresivamente del link con Dios, de la vinculación personal con Él, hasta darle completamente la espalda, ir despersonalizándose progresivamente. Bien, pues eso es lo que añade el cristianismo. ¿Qué diría yo en otra fase de la historia, cuando el cristianismo ya no permea la cultura, la sociedad, el ambiente de formación
universitaria, de educación, etcétera, etcétera, ya no permea tanto las familias. Para mí la modernidad empieza en el siglo XIV. Los demás siglos son más crisis de lo mismo. Ahí el cristianismo ya no informa. ¿Qué diría? Pues que tenemos una visión acerca de estas dos bases de lo humano tan reductiva que la mayor parte de las veces ni aparece. Quiero decir, ¿cómo explicarlo? Voy a usar esta metáfora. En la modernidad, especialmente en nuestros días, es como si hubiésemos tomado el tren de lo humano en marcha. Unos pues se dedican a explicar más el tren en su dotación interior, si les gusta, pues si está forrado de madera, si tiene las luces así o asá, si el bar es suficientemente agradable. En cambio otros se dedican a mirar por la ventanilla, el paisaje, ¿no? Es decir, unos son más racionalistas, esteticistas, unos pensarán más en la maquinaria para poder mover todo, Otros miran por el paisaje y se dedican a lo concreto, a lo que yo puedo con mis intereses conseguir, etcétera, etcétera, pero prescinden del origen y prescinden diríamos, de la statione termini, de a dónde voy. Sin más, me dedico a seguir dando vueltas a las ruedas del tren. Bien, la pregunta acerca del origen y del destino es políticamente muy incorrecta en nuestros días. Y eso no porque sea complicada, como te diría. Si uno se pregunta si uno es el autor de sí mismo, pues la respuesta es palmaria. Quiero decir, en el segundo uno sabe que uno no es autor de sí mismo, ni es su mamá. Y acerca del destino, pues tampoco hay dos destinos iguales, sencillamente porque no hay dos sentidos personales iguales. Pensar sobre todo en el destino implica más pensar que pensar acerca del origen, porque ahí nos la jugamos, obviamente. Pero tiene también otras dificultades añadidas. ¿Por qué? Porque para eso hay que dotar un poco de sentido a lo que es la muerte. Es evidente que nadie perdura. Es evidente también para muchos pensadores, sobre todo los que más piensan, que se puede demostrar la inmortalidad del alma. El primero que pone pruebas serias al respecto es Aristóteles, a través de la razón fundamentalmente. Aristóteles es más de corte intelectualista. Pues deletreando cómo es el pensar humano, se da cuenta que está al margen del tiempo, se da cuenta de que lo pensado por él pues no perece, se da cuenta de que el pensar puede crecer según hábitos y crecer progresivamente, independientemente del soporte orgánico del cuerpo. Se da cuenta de muchas pruebas, es decir, la más alta de ellas es la referida a la raíz del conocer humano. Él lo llama con una palabrita rara, la llama intelecto agente. La raíz de todo conocer humano. Es un acto previo que, llegado el tiempo oportuno, activa la razón, que es potencia pasiva. Es decir, de entrada, pues tabula rasa, la tenemos que activar, está dormida, pero como es inmaterial, no la puedo estimular desde los sentidos, desde el contorno físico, sino que hay que estimularla directamente con un acto superior a ella, perfectamente proporcionado a ella, etcétera, etcétera. Bueno, la clave está, por tanto, en el intelecto agente, que dice que es lo más divino en nosotros. Bien, muchas pruebas. Tomás de Aquino acepta todas esas pruebas y descubre otras más, algunas de ellas vinculadas a la voluntad, porque la voluntad no es un tema griego, es demasiado pasiva para un griego comparada con la inteligencia. En cambio, con eso de hablar de la voluntad divina en el cristianismo, los cristianos empiezan a decir, bueno, pues tiene que ser una buena joya, esto tiene que ser muy valioso en el hombre, no puede ser tan pasiva como dicen los griegos. Entonces se piensa mucho en la voluntad
y también se descubre que es una potencia inmaterial, que tiene mucho recorrido, que tiene un fin, que coincide en últimas con Dios, el bien último común para todos. Bien, descubren en el fondo la inmortalidad del alma con una serie de pruebas, pero aquí hay que poner en esas pruebas la preguntita inocente de San Agustín. San Agustín, después de leerse y hacer valer esas pruebas, dice: ya sabes que eres inmortal, ¿te conformas con eso? Y San Agustín dice: de ninguna manera. Lo que a ti te interesa es saber barruntar, en la medida que puedas, en qué consiste la inmortalidad. Si no, tiempo, más tiempo, ¿para qué? Ese aburrimiento. Bien, el tratado de la bienaventuranza. Ahí empieza, por así decir, a ponerse en juego el estudio de beatitudine clásico, es decir, en qué va a consistir la bienaventuranza humana. Soluciones. Ahora me remito a lo que hemos dicho en algunas preguntas anteriores. Las soluciones que se dan son de corte o bien vinculado a lo cognoscitivo, intelectual, racional, o bien vinculadas más a la voluntad. Hasta la Edad Media, siglo XIII, unos dicen, por ejemplo, Tomás de Aquino dice, la bienaventuranza consiste en contemplar a Dios y fundamentalmente eso es un acto intelectual, un acto más que racional, intelectual, al que acompañará un acto de amor de la voluntad. San Buenaventura le replica: no, fundamentalmente se trata de un acto de amor, al que acompañará obviamente el conocer con sentido, conocimiento racional. Bien, pues a estos planteamientos hay que añadir, no son suficientes a mi modo de ver por la sencilla razón de que lo que hemos dicho antes, de que la persona no es su inteligencia y su voluntad, ni tampoco los conoceres que están por encima de su inteligencia, que la tradición llama hábitos innatos, hábitos nativos, la sindéresis, por ejemplo, el hábito de los primeros principios, etc. La clave está en ti, la clave es personal. La bienaventuranza tiene que ser una correspondencia neta, radical, entre cada quien personalmente con Dios, no a través de una potencia humana, como puede ser la inteligencia o la voluntad. Es decir, fuera accidentes, fuera mediaciones. El contacto con Dios no puede servirse de instrumentos, tiene que ser estrecho. ¿Y eso qué implica? Implica descubrir que en la intimidad, en el núcleo personal, cada quien es un conocer distinto, que cada quien es una libertad distinta, que cada quien es un amar personal distinto. Son jerárquicamente distintas estas dimensiones, pero todas ellas tienen, por así decir, su tema, su último en Dios. Y entre ellas y Dios no hay mediación. La correspondencia de Dios con el cada quien no admite instrumentos. Eso sería de poca valía. La relación es personal, y eso sí, porque una persona es relación, como dice Ratzinger. Pero no relación con cosas menores, sino relación personal, apertura personal con quien te pueda aceptar enteramente, con quien pueda aceptar la libertad que tú eres enteramente, con quien pueda dotarte de sentido personal enteramente. Ese sentido que andas buscando no lo puedes recabar preguntando a la persona más querida en este mundo. Está exclusivamente en manos de Dios. Somos invento suyo y al final pues es el conocer como seremos conocidos.
como somos conocidos, es decir, enteramente patentes a nosotros mismos desde el conocimiento divino quiénes somos como persona. Bueno, pues esto implica dar razón de qué es la muerte, la pérdida del cuerpo, la pérdida del mundo, la pérdida de la historia, es decir, no solo la pérdida de todo lo orgánico, sino la pérdida de aquello en lo que se emplean las facultades inmateriales superiores. La inteligencia se ocupa del mundo, de la historia, y la voluntad también está referida bastante, también a personas, pero está bastante referida a medios. Saltar por encima de eso implica poner en sordina lo que perdemos en la muerte para abrirnos radicalmente desde la intimidad al ser divino. Dar cuenta, por tanto, no solo, como decía San Agustín, de la inmortalidad, sino de que el hombre está hecho para corresponderse con lo eterno. Y eso implica elevación directa al cada quien, a la persona.